Hola a todos, bienvenidos a Santos Programación y vamos a tratar hoy GNU Linux hacia el usuario. Si me equivoco y digo GNU Linux, perdonadme, pero bueno, Stallman, lo que es el padre del proyecto GNU o del software libre también, la máxima eminencia siempre prefiere que se diga GNU y no GNU. Aquí tenemos a nuestro pingüinito favorito que se llama Tux, TUX. Es un pingüino muy mono. Ventajas de GNU. GNU es un sistema operativo libre, como veremos aquí, y nos va a conceder dos ventajas a mi entender, que una va a ser la seguridad. Siempre va a ser más seguro que el software comercial, porque si tú encuentras un fallo, lo puedes modificar. No necesitas contactar con el responsable del programa privativo y decirle, hágame esta modificación de seguridad que falla su programa. Lo puedes estudiar y encontrarlo, que es otra seguridad. Puedes saber lo que está haciendo en cada momento, que es otra seguridad. Por ejemplo, Windows se sabe que envía información a Microsoft, igual que algunas versiones adulteradas por ciertos fabricantes de Android. Entonces tú, cuando puedes estudiar esto, tienes total seguridad de lo que estás haciendo y total control, porque puedes saber lo que estás ejecutando y qué se va a ejecutar y qué está pasando en todo momento. El coste generalmente dice menos coste. Es cierto que la mayoría de las distribuciones son gratis y la comercialización no pasa por vender el sistema operativo en sí, pero tú puedes venderle a una persona, no te lo impide la licencia. Lo que la licencia te obliga es a darle el código fuente y no le puedes prohibir a la otra persona que se lo dé a otra persona. O sea, yo si le vendo a una persona el Linux por 100 euros, no le puedo decir, usted no puede vender este Linux a otra persona, porque la licencia me lo prohíbe. Esa persona se lo puede regalar a quien quiera, las copias de ese software. Por último, la total libertad, que es lo que el proyecto GNU en lo que se basa, en darle libertades al usuario. De hecho, Stallman, que vamos a poner aquí su fotito, siempre habla de 4 libertades. 2 de ellas son para... solo pueden usar los programadores, aunque las 4 son para todos, y las otras las pueden usar todas las personas. La primera, para cualquier usuario, libertad de usar el programa con cualquier propósito. Puedes hacer lo que quieras. La licencia en sí no te prohíbe hacer nada. No te prohíbe estudiar el programa, no te prohíbe ver lo que está haciendo, no te prohíbe nada. La libertad de estudiar cómo funciona. Esto es solo para los programadores. Si tú tienes el código fuente, puedes saber cómo funciona y lo que está haciendo. Y además lo puedes adaptar, no te va a prohibir que tú lo modifiques. Es una libertad bastante interesante. La de distribuir las copias. Esta libertad es de cara al usuario. Digamos que para que el programa no pase porque alguien pague por él, dieron esta libertad de que tú, aunque hayas pagado el programa, lo puedes distribuir gratis, sin ningún problema. Es quizás más bien pensando en el beneficio del programa más que del programador, y en el beneficio del usuario, por supuesto. Y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras. Tienes la obligación de que si mejoras, encuentras algo o haces una mejora, publicarlo, por lo menos comunicarlo, ponerlo en el sitio que mejor hiciste. Esto ayuda al progreso del programa. También está entendido hacia la evolución del programa. ¿Qué pasa con Linux? ¿Qué es Linux? Siempre que hablamos de Linux, no de GNU ni de GNU Linux. Hablamos de Linux. Pasó algo muy curioso, que es casi una tragedia, que aunque el proyecto GNU intentaba defender la libertad, les faltaba un núcleo, que el núcleo es Linux. Es aquello que, si yo quiero leer un archivo del disco duro, se encarga de leer ese archivo del disco duro y devolverlo. O sea, ya más por encima del programa o del compilador o del editor de fotos, cuando queremos abrir ese archivo en sí, vamos a tener que hablar con el kernel, con el núcleo, para que contacte con todo el hardware, con el disco duro, con la gráfica, con lo que sea. Y encontraron a este estudiante finlandés, Linus Torvalds. Es un gurú también en lo suyo. O sea, aunque actualmente no comparte la ideología GNU, piensa que limita el no ser tan comercial o limita demasiado esa falta de comercialidad el desarrollo. En principio aceptó su núcleo ponerlo dentro parte de GNU Linux y evolucionó un montón. O sea, la versión que él sacó, la beta, creció en nada, pero a través de internet creció a un ritmo estrepitoso. Nunca se había visto crecer tanto un programa de aquella. Era un internet más lento y todo. Y ahora mismo existe otro núcleo, Hard, pero no se suele usar porque requiere
cambiar ciertos programas o cambiar ciertas librerías para que funcione todo con normalidad. Eso se debe a que el núcleo Linux es un núcleo monolítico y el núcleo Hurd es un microkernel, pero bueno, no os voy a aburrir con detalles técnicos. Y el proyecto GNU, aparte de llevar el kernel, lleva otros software, por ejemplo el gestor de ventanas Gnome, o la manipulación fotográfica GIMP, o el Emacs como editor de textos, entre otros muchos software que el GPL. Diferencias entre libre y open source. También, aparte de hablar del software libre, hablaremos del open source. El open source libre comparten las premisas, o sea, realmente todo software libre es también open source, pero no todo software open source es libre. ¿Por qué? Porque, en palabras de Stallman, esta diferencia radica en la ética, en darle las libertades al usuario. Y el open source no se preocupa de ello, solo da los códigos. Le dice, toma los códigos, estúdialos, haz lo que tú veas. Pero no se preocupa tanto en las libertades. De hecho, a veces la diferencia entre si soy software libre y open source depende del autor, de lo que él diga. Es ya más una diferencia ética, pero siempre que sea posible habría que defender esas libertades del programa. Y versiones de Linux, muchísimas. Ubuntu, muy de moda en el mundo docente. Debian, la de la comunidad. Knoppix, una de las primas LiveCD. SUSE y un montonazo ahora de ellas. Hay 100.000, todas son muy similares, todas tienen a lo mejor elementos comunes. Por ejemplo, Debian tiene elementos privativos, una versión con elementos privativos y otra totalmente libre, que solo lleva software libre. Ubuntu mezcla, privativo no privativo. Lo que pasa es que es más fácil e intuitivo, y vamos a hablar de Ubuntu, de hecho. Muy popular en el mundo docente, fácil e intuitiva, y podemos encontrar 4 tipos principales. Realmente hay 2, desktop y server. Desktop sería para el usuario y server sería para los administradores de sistemas, para servidores. Pero bueno, dentro de desktop encontramos otros tipos de Ubuntu, que sería el Ubuntu, que cambia el gestor de ventana, que consume menos, y Kubuntu, que cambia el gestor de ventanas, que es un poco más vistoso, más profesional. Y vamos dentro de Ubuntu a encontrar varias versiones. Podemos hablar de la 12.04, 12.10, que es generalmente como nos referimos a qué versión tenemos de Ubuntu. Hay versiones estables y no estables. Las no estables son totalmente funcionales, pero puede fallar en alguna. No están, digamos que yo que sé, si tú tienes una gráfica muy antigua, puede fallar, aunque ponga que está soportada, puede fallar porque modificaron el código. No están tan testadas como las estables. Las estables nos dan más seguridad, y en este caso salen 2 estables al año, en abril y en octubre, 04 y mes 10. Entonces, cuando vamos a bajar una versión de Ubuntu, si queremos hacerla más estable, por ejemplo, como estamos en el año 14, primero va el año y después el mes. Sabemos que las estables son las 04 y las 10. Entonces, por ejemplo, sería la 14.04 la estable de este año. Cuando lleguemos a octubre aparecería la 14.10, que sería estable y podríamos instalarla. Además, también le ponen el nombre de animales: Precise Pangolin, Lucid Lynx, Quantal Quetzal, que es un pájaro, Southie Salamander, etcétera. Es ya otro codename. Y bueno, con todo esto es ya suficiente teoría. Lo siguiente ya va a ser ver Linux dentro, y voy a enseñarles una Ubuntu, una Lubuntu y quizás alguna Debian. Pero bueno, después trabajaremos ya con Ubuntu, con la clásica, la desktop, y veremos la instalación de Ubuntu. Bueno, hasta aquí todo, gracias por seguir el vídeo y nos vemos. Adiós.